Buenos días, vamos a presentarles el proyecto modelo de valoración de aportes en activos intangibles para emprendimientos industriales colombianos, con mi compañero Jonathan Steven López y quien les habla Javier Steven Alfaro Reaño, en colaboración con el doctor Michel González, el ingeniero Alexander Mendoza y la ingeniera Diana Karina López. Para iniciar con la presentación de nuestra investigación, los dejaremos con un corto video que servirá de introducción para entender un poco más este tema de investigación que estamos abordando. Soy Fernando. Hoy les voy a hablar sobre los activos intangibles y su importancia. ¿Sabías que el valor más importante de muchas empresas no está en sus edificios ni en sus máquinas? Está en cosas que no se pueden tocar, como su marca, su reputación o su tecnología. Hoy vamos a hablar de eso, los activos intangibles, y cómo se valoran. Los activos intangibles son recursos que no tienen forma física, pero que aportan valor a una empresa. Algunos ejemplos son marcas, patentes, derechos de autor, know-how, software, relaciones con clientes, entre otras. No los puedes ver ni tocar, pero sí afectan el valor de una empresa. ¿Por qué debemos valorarlos? Porque en fusiones, adquisiciones o reportes financieros, estos activos pueden representar más del 70% del valor total de una empresa. Piensa en empresas como Google, Coca-Cola o Microsoft, gran parte de su valor está en sus algoritmos, su marca o su reputación. Imaginemos una empresa ficticia, Café Andino S.A. Un emprendimiento colombiano el cual no posee muchas instalaciones físicas, pero sí una marca reconocida y una receta secreta que la hace única. Un inversor quiere comprarla. ¿Cómo sabrá cuánto vale lo que no se ve? Ahí entra la valoración de intangibles. Existen tres enfoques principales para valorar activos intangibles. Enfoque de costo. Estima cuánto costaría recrear o reemplazar el activo intangible. Ejemplo, cuánto costaría desarrollar un software desde cero. Enfoque de mercado. Compara con transacciones similares en el mercado. Ejemplo, cuánto se pagó por marcas similares en otras adquisiciones. Enfoque de ingresos, o económico. Calcula el valor presente de los ingresos futuros que generará ese intangible. Ejemplo, una patente que generará ingresos por 10 años. Cada método se adapta según el tipo de activo, la industria y la disponibilidad de datos. Los activos intangibles son invisibles, pero no insignificantes. Valorarlos correctamente es clave para entender el verdadero valor de una empresa. Así que la próxima vez que pienses en una empresa, pregúntate, ¿cuánto vale lo que no se ve? En nuestro problema de investigación nosotros identificamos que al iniciar un emprendimiento en Colombia, los socios suelen enfrentar dificultades para valorar los activos intangibles, tales como ideas, marcas o secretos industriales. Esto dificulta la distribución accionitaria justa al inicio del negocio, pues esto puede generar conflictos entre los socios fundadores y pues para poder lograr una asignación o una distribución justa desde un comienzo, pues se debe aplicar los diferentes modelos de valoración de activos intangibles, teniendo en cuenta que estos consideran múltiples variables. De aquí es donde nace nuestra pregunta problema, la cual es cómo elaborar un modelo que permita la valoración de activos intangibles susceptibles de ser aportados en emprendimientos industriales. El objetivo de la investigación es formular un modelo de valoración en aportes de activos intangibles para emprendimientos industriales colombianos. Esto permitirá llegar a la identificación y valoración de cuáles son los activos intangibles susceptibles de ser aportados en emprendimientos industriales colombianos de acuerdo con el derecho societario del país e incluirlos en la herramienta diseñada. La metodología de este proyecto se va a realizar en 4 fases. Actualmente nos encontramos en la fase número 2. La fase número 1 fue la identificación de activos intangibles, en la cual se realizó la revisión literaria y un análisis del marco legal colombiano, con el objetivo de determinar qué activos son legalmente válidos como aportes en Colombia. En la fase número 2, en la búsqueda, análisis y evaluación de los métodos técnicos de valoración, se realizó un análisis de los 3 enfoques. El primer enfoque fue basado en costos, el segundo enfoque fue basado en mercado y el tercer enfoque fue basado en ingresos. El objetivo de esta fase fue comparar los diferentes modelos como lo es el de Luti, el de Barust-Levitt, el de Intervat, entre otros. En la fase número 3 se va a realizar el desarrollo del software en el cual se van a incluir las variables identificadas ya en la fase 1 y los métodos de valoración que se vayan a seleccionar identificados en la fase 2, adicionalmente con una ponderación de datos y una generación de rangos de valor.
El objetivo de esta fase pues, va a ser facilitar la toma de decisiones con una herramienta técnica y práctica. En la fase 4 se va a realizar la validación de funcionamiento al modelo, en el cual se va a realizar la aplicación práctica del modelo en un emprendimiento industrial real. También se va a realizar la validación por expertos en finanzas y emprendedores. Y por último se va a realizar los ajustes con base a la retroalimentación. El objetivo de esta fase va a ser determinar o dar una herramienta totalmente funcional y útil para todos los emprendedores colombianos. Bueno, ¿pero qué es un activo intangible? Según la NIC 38, Norma Internacional de Contabilidad de Activos Intangibles, un activo intangible es un recurso identificable de carácter no monetario y sin sustancia física, que posee un valor económico para una entidad y del cual se espera que genere beneficios económicos futuros, a diferencia de los activos tangibles, como podría ser un edificio, una maquinaria, un vehículo. Estos tienen una forma física definida. Los activos intangibles representan una ventaja comparativa para las empresas, por lo que constituyen un valor muy importante que debe ser valorado. De este modo se consideran activos intangibles las marcas, las patentes, los secretos empresariales, los derechos de autor, los nombres comerciales, los diseños industriales, los secretos empresariales, el know-how, entre otros. Para su valoración, la ISO 10668 identifica y describe tres tipos básicos de enfoque para la valoración de la marca, que son el ingreso, el mercado y el costo. La clasificación de los elementos intangibles que pueden encontrarse dentro de una empresa se encuentran estructurados en tres grandes grupos. El primer grupo es el capital humano, el cual comprende intangibles como lo sería el conocimiento, las competencias, la creatividad, las habilidades, la experiencia, el liderazgo y la motivación. Estos son propios de la persona, pero aportan un valor a la empresa. En otro grupo encontramos el capital estructural, el cual comprende intangibles como la organización, la cultura corporativa, la investigación y el desarrollo, la propiedad intelectual, las marcas y las patentes. Y en el tercer grupo encontramos el capital relacional. Este se percibe como intangibles que comprenden la calidad del servicio, la imagen corporativa, la relación que tiene la empresa con los clientes y proveedores, la relación que tiene la misma empresa con los bancos, la relación con la administración y la sociedad, y la relación con los accionistas. Esta es propia de la empresa. En métodos de valoración tenemos desde tres enfoques totalmente diferentes. El primer enfoque de esto es basado en ingresos, el segundo es basado en el mercado y el tercero es basado en el costo. Primero que todo, la valoración de estos enfoques consiste en dar en términos monetarios el valor económico que va a representar para una organización un activo intangible. Tenemos que tener en cuenta que todos estos enfoques tienen una lógica distinta. Se debe aplicar según la disponibilidad de información que tengamos en nuestra organización y el propósito por el que queremos analizar y las características del activo intangible que vamos a analizar. El primer enfoque de estos es basado en el ingreso, el cual estima el valor de la marca a partir del valor presente de los flujos de ingreso futuros atribuible directamente a la marca. Es decir, que si una marca fuerte contribuye significativamente a la generación de utilidades a lo largo del tiempo, esto se va a deber gracias a su posicionamiento, a la fidelidad de sus clientes y al poder de diferenciación de los otros. En el enfoque basado en el mercado, este enfoque determina el valor de la marca mediante la observación de transacciones comparables en el mercado, es decir, cuánto han pagado otros agentes por marcas similares en términos del sector, tamaño, posicionamiento y potencial del ingreso. El otro enfoque es basado en el costo, el cual lo que hace es que parte de la idea de que el valor de una marca puede estimarse a partir de los costos incurridos para su creación, para también su desarrollo o su sustitución. Este enfoque no mide el valor que la marca genera mediante sus ingresos, sino lo que costaría tener una marca similar o alternativa a esta. Como podemos ver, en la actual matriz
se realizó un análisis comparativo para 3 métodos basados en el ingreso de activos intangibles, en los cuales se consideran las variables para el cálculo de la utilidad promedio de los últimos 3 ejercicios y el valor promedio de los activos tangibles de estos últimos 3 ejercicios. Continuamos con el rendimiento de los activos tangibles el promedio de la industria, en el cual se debe hacer una investigación en bases de datos oficiales de cuál fue el rendimiento del sector al cual pertenece la empresa. Si no, en LUTI se considera aplicar un 8,90%. Continuamos con el rendimiento de los activos tangibles determinado por los creadores del método de Approach y Baruch-Lep, en donde consideran fijar un 8% en Approach y un 7% en Baruch-Lep. El margen razonable de los activos tangibles se debe considerar para los 3 métodos. Continuamos con el valor de los activos financieros de los últimos 3 ejercicios, en donde no se considera para LUTI ni para Approach, pero sí para Baruch-Lep. En el margen razonable de los activos financieros no se considera ni para Approach ni para LUTI, pero sí para Baruch-Lep, un 4,50%. Continuamos con el exceso de utilidad o excedente de margen, en el cual debemos tener ese cálculo para los 3 métodos. En la siguiente medida continuamos con la ponderación, en donde se hace un cálculo porcentual de una escala, en donde en LUTI no se considera, en Approach sí se considera y en Baruch-Lep también se considera. El promedio de excedente de margen no se considera para LUTI, pero sí para Approach y Baruch-Lep. La utilidad después de impuestos sí se considera para LUTI y no se considera para Approach ni para Baruch-Lep. Y por último tenemos el WACC, el cual es el costo ponderado de capital, el cual utiliza el descuento de los flujos futuros de esta empresa, del capital propio, en donde si no se obtiene el dato, se aplica un 7,50% para el método de LUTI, un 15% para Approach y un 15% para Baruch-Lep. En esta parte podemos ver que se realizó un análisis en la búsqueda para bases de datos como Web of Science y Scopus, en donde los autores más destacados que han realizado aportes para nuestro tema de investigación han sido Pablo Fernández, Gabriela Salinas, Joseph Glova y Ryota Nakatani. Por otra parte, se obtuvo que dentro de la investigación en las bases de datos, nuestro tema arrojó índices donde el tema se encuentra en tendencia de búsqueda. Para Scopus se obtuvieron para el año 2024 un total de 124 referencias sobre el patrón de búsqueda Intangible Assets. Y en Web of Science, un tema creciente donde los resultados se encontraron con 137 coincidencias para este patrón de búsqueda. Ahora en nuestra parte de las conclusiones tenemos como primera conclusión que no existe un modelo universalmente adaptado para todos los casos de valoración de intangibles en las empresas. Por lo que nuestro modelo, nuestro software, lo que propone es que debe ser adaptable para esos emprendimientos colombianos. La segunda conclusión que tenemos es que el método de Lutin, Approach y Baruch-Lep se basan principalmente en la rentabilidad de los activos tangibles, pero difieren en el uso de la comparación sectorial, los márgenes fijos y la inclusión de los activos financieros para el cálculo de este. En la tercera conclusión tenemos que el método de Approach y Baruch-Lep ponderan los resultados de los últimos 3 años, priorizando el más reciente con unos márgenes de ponderación. En la conclusión número 4 tenemos que el método Interbrand y Brand Finance se centran exclusivamente en valorar las marcas, considerando aspectos como la percepción del consumidor, el valor del mercado, a diferencia de los métodos financieros anteriormente mencionados. Principalmente lo que nosotros buscamos con este modelo es brindar una solución objetiva, técnica y adaptada a Colombia para apoyar a todos esos emprendedores a la toma de decisiones estratégicas desde un principio. Y por último, queremos agradecer a toda la audiencia por su atención prestada. Muchas gracias.